Jonás era un galileo del pueblo de Gad de Efer, cerca de Nazaret. Se cree que profetizó poco antes y durante la primera parte del reinado de Jeroboam II en Israel, puesto que parte de su profecía se cumplió en ese tiempo. El fondo histórico de la profecía de Jonás está registrada en el segundo libro de Reyes, capítulo 14. Tenía un mensaje para Israel, pero la profecía y la historia inscrita en el libro de Jonás se refieren solamente a Nínive. Dios llamó a Jonás para que pregonara en la ciudad pagana de Nínive, que dentro de 40 días esa ciudad sería destruida. Jonás se rebeló contra ese llamado e intentó escaparse de la presencia de Dios. Descendió a Jope y compró un pasaje para irse a Tarsis. Se cree que Tarsis es lo mismo que Tartesis, aquí en España. Jonás quería huir tan lejos en lo posible de la dirección opuesta de Nínive. Sin embargo, pronto se daría cuenta que ni con la distancia, ni con su intento de ahogar su conciencia, podría escaparse de la voz de Dios. Este era el problema que tenía Jonás. Pensaba que Dios estaba en Israel. Y dijo, pues huyo a Tarsis y seguramente allí Dios no me podrá encontrar. El Señor inmediatamente envió un gran viento al mar y el barco se vio azotado por la tempestad. Los que estaban en el barco creían que se iba a partir el barco en dos. Los marineros empezaron a orar a sus dioses. Cuando encontraron durmiendo a Jonás, lo despertaron y le pidieron que implorara a su Dios. Se pusieron a echar suertes para saber quién había provocado la ira de Dios. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás, le preguntaron quién era y qué había hecho. ¿Casualidad que echaron suertes y le cayó a Jonás? No se dice el número de marineros. Imagínate que eran 10-15 marineros. Qué casualidad que le tocó a Jonás, ¿verdad? ¿No sería esto el plan de Dios? Puede ser, ¿verdad? Cada uno puede tener su interpretación. Jonás les dijo que era un hebreo que temía al Señor. Temía al Dios de los cielos, quien creó el mar y la tierra. También les dijo que se había rebelado contra el llamado de su Dios y que estaba tratando de escapar. Jonás llega a la conclusión: arrojarme al mar y ese mar se calmará. Jonás había empezado a arrepentirse cuando hizo su confesión y fue dispuesto a morir para salvar a los hombres del barco. Trataron de no tirarlo al mar, pero cuando la tempestad se arreció, lo tiraron. Cuando el mar se calmó, inmediatamente ellos temieron a Jehová con gran temor y ofrendaron sacrificio e hicieron votos. El Señor conocía la actitud de arrepentimiento de Jonás. Y Dios prepara un gran pez para que se lo tragase. En el capítulo 2 se produce la oración de Jonás. Cuando Jonás se encontraba dentro del gran pez, empezó a orar en serio. En ese lugar oscuro, seguramente olía muy mal, en ese lugar baboso donde el alga se enredaba en su cabeza, él pensó que el Señor la había desechado, pero continuó orando y se arrepintió. Y curiosamente, se volvió hacia su santo templo. El Señor mandó al pez y éste vomitó a Jonás en tierra, y Jonás luego ofreció sacrificios al Señor, pagando lo que había prometido. Jonás dijo en el versículo 9, Jonás capítulo 2, la salvación es de Jehová, y vaya que el Señor lo salvó. ¿Tú te imaginas estar unos días en el vientre de un pez? La oscuridad. Y encima de vez en cuando ese gran pez abría la boca para comer. Imagínate las toneladas de peces, de plancton, de algas, la cantidad de agua que entraba en el vientre de Jonás. En el vientre del pez, perdón. ¿Te lo imaginas? Qué situación, ¿verdad? Debe ser terrible. Como si fuera una película, pero fue real. Dios le volvió a pedir a Jonás que fuera a Nínive.
Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como dice Romanos capítulo 11, verso 29. Dios no puede cambiar su mente, siempre está correcto, pero sus acciones hacia los hombres dependen de las actitudes y de las acciones de los hombres. Cuando los hombres cambian su curso, Dios cambia sus acciones hacia ellos. La gran ciudad de Nínive se dice que tenía incluida 4 ciudades rodeadas por una gran muralla. Dicen los expertos que formaban un área con forma de diamante de 3 días de camino. El interior del área parece haber sido finca y tierra de pasto. El mensaje de Jonás se había propagado en toda el área durante el espacio de un día de viaje en Nínive y el pueblo había empezado a arrepentirse. El mensaje llega al rey, que inmediatamente ordena que todos se vistieran de cilicio, ordenando también ayuno para todos, también para hombres y para animales. Parece que los asirios sabían que el Dios de Israel era paciente, era clemente, era misericordioso con el arrepentido. Y Dios retira su juicio sobre Nínive. Dios no puede arrepentirse como los hombres lo hacen, pero sus acciones dependen de las acciones de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que Jonás se enoja y entra de nuevo la misericordia de Dios. Jonás había llegado a Nínive para escapar del castigo de Dios, pero no llegaba con el espíritu verdaderamente misionero. Deseó profundamente la destrucción de la ciudad porque Nínive habría sido un enemigo amargo para Israel. Y ahora Jonás buscaba justificar su rebeldía frente al llamado de Dios, en base a que sabía que Dios era misericordioso y que seguramente iba a retirar el castigo cuando el pueblo se arrepentía. Dios demuestra su misericordia a Jonás, haciendo que creciera una calabacera rápidamente para hacer sombra sobre su cabeza. Y Dios luego demostró a Jonás el significado de perder la misericordia de Dios al permitir que un gusano secara la cabecera. El viento y el sol azotaban la cabeza de Jonás y se sintió tan miserable que deseaba morir. Esto lo puedes leer en el capítulo 4 del libro de Jonás. Dios mediante esto le demuestra a Jonás su egoísmo al desear su propio acomodo y liberación mientras él deseaba la destrucción del todo el pueblo de Nínive. Brevemente, esta es la historia de Jonás. Una historia que a mí me gustaría que algún director de cine la llevara a la gran pantalla. Pero al pie de la letra, como dicen los 4 capítulos del libro de Jonás. Sin añadir, sin agregar nada, como hemos visto en películas. Por ejemplo, la película de Noé, que fue una de las peores películas que he visto en mi vida. De hecho, salí enfadado del cine por lo que estaba viendo. Encima que los directores tienen el guión completo de la historia, lo manipulan. Y ahí está el resultado, una bazofia, una blasfemia contra Dios. Así un montón de películas que se han hecho. A mí me gustaría que un director, a poder ser cristiano, con una base cristiana, con principios bíblicos, principios que establece la vida, a mí me gustaría que se hicieran cargo de esta película, que la puedan llevar a la gran pantalla. Ahora que está de moda los efectos especiales, ¿verdad? Pero que no agreguen nada, que se ciñan a ese guión, que se ciñan a los 4 capítulos de Jonás. Sería increíble, ¿verdad? Hoy hay muchos directores de cine cristianos que están haciendo un gran trabajo. Falta la distribución, falta que esas películas lleguen a todo el mundo. Pero es una historia preciosa, para llevar a la gran pantalla, para leer, para compartir. Sobre todo porque aquí vemos la misericordia de Dios. Y en este día Alejandro Salcedo nos va a presentar esta reflexión. Va a hablar sobre cuando tú y yo huimos de la presencia de Dios. Cuando tú y yo huimos de la presencia de Dios, las cosas nos van mal.
Hablaremos en esta oportunidad de un personaje muy conocido, Jonás. Jonás, que significa paloma, es más que otra cosa, una historia personal del profeta en relación con el hecho de que Dios le envió a profetizar contra Nínive, la ciudad capital de Asiria. Él no nos muestra el funcionamiento secreto del corazón de un incrédulo, sino que incluso los de un siervo escogido de Dios. Cuán humillante es la exposición, pero el profeta debe describirla fielmente para que nosotros nos beneficiemos de este relato de Jonás. Cuando él recibió el mensaje de Dios, primeramente huye de la responsabilidad de entregarlo, pero la disciplina de Dios al haber sido echado al mar y tragado por un gran pez, verdaderamente llevó su alma al punto más bajo. Con todo, a pesar de una experiencia tan traumática, cuando es traído de vuelta por Dios, inducido a obedecer, entonces él prefirió adjudicarse el crédito por el mensaje y pensó más en su reputación como profeta de Dios que en los derechos de Dios a mostrar misericordia a una ciudad que se había arrepentido. Esto nos enseña a nosotros la historia de Jonás. Cuán cautelosos deberíamos ser en todo servicio para el Señor y que no deberíamos buscar ningún reconocimiento o lugar para nosotros, sino más bien obedecer por amor a Él y por amor a las almas de otros. También debemos observar que Jonás registra el hecho de que Dios tiene la última palabra y el mismo hecho de que haya un relato puro de toda la penosa historia es una indicación clara que al final su alma fue realmente beneficiada por todo esto que pasó. Así que con este contexto, y sabemos que él estuvo 3 días en el vientre de un pez y oró dentro del pez y el Señor lo sacó de ahí a tierra firme, sano y salvo. Pero viene una pregunta. ¿Le llegó voz, un llamado de parte de Dios a Jonás? ¿Cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? Esta pregunta es importante, pues la vida del creyente debe vivirse en obediencia a Dios y no será posible si no podemos discernir lo que Dios nos está diciendo. De modo que necesitamos alguna forma de evaluar si la palabra que recibimos es realmente palabra de Dios o no. Nuestra capacidad de convencernos que lo que hemos escuchado es palabra de Dios no tiene límites. Sin embargo, no es esto ninguna garantía de que esto haya acontecido. Cuando Saúl perseguía a David, y hacía ya tiempo que el Espíritu de Dios se había apartado de él, vinieron a decirle dónde se escondía el fugitivo pastor de Belén. Y Saúl gritó: «Benditos sean ustedes de Jehová que han traído compasión de mí». Nosotros sabemos, sin embargo, que esto no aconteció por la mano de Dios, ni tampoco estaban en lo cierto los hombres de David cuando le animaron a matar a Saúl, diciendo: «Jehová ha entregado en tus manos a tu enemigo». La verdad es que si deseamos algo con suficiente pasión, escúchame, si deseamos algo con suficiente pasión, podemos fácilmente convencernos de que Dios está detrás de nuestros proyectos y que es Él quien nos habla con respecto a ellos. Una de las características que vemos en las Escrituras, sin embargo, es que la palabra incomodaba al que la recibía, como pasó con Jonás. Hasta le podía parecer escandalosa o ridícula. Pensemos en Moisés, argumentando con Dios frente a la zarza. Pensemos en Sara, que se reía de la propuesta de un embarazo en su vejez. Pensemos en Jeremías, confundido por el llamado de Dios. Pensemos en Jonás, que es el personaje de hoy, que huyó de la presencia de Dios.
O piensen en los que dejaron de seguir a Cristo porque sus palabras eran muy duras. La lista es interminable y en todas hay una constante. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignadas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca entusiasmadas. La razón es sencilla. Estamos en el proceso de ser transformados por la palabra. Siempre la palabra va a chocar con los aspectos de nuestra vida. Al escuchar lo que nos dice, sinceramente la carne se va a levantar, a protestar y nos va a incomodar muy seguramente cuando Dios nos hable en algún momento. Así que, desde la comodidad de nuestro sillón favorito, resulta fácil leer la respuesta de Jonás y ponerse en el papel de juez, condenando la falta de fe del profeta. Debemos, sin embargo, entender la naturaleza de la tarea a la cual había sido llamado. Los asirios no eran vecinos pacíficos de los israelitas. Era una nación ferozmente guerrera que había conquistado nación tras nación. Su extrema crueldad con los prisioneros era notoria en toda la región. De manera que cuando Dios le propone a Jonás ir a proclamar juicio contra este pueblo, no le pareció al joven profeta nos hace pensar en discusiones y argumentos. Nos duele porque hace eco en la multitud de peros que han sido parte de nuestro propio peregrinaje espiritual. ¿Te has puesto a pensar, a meditar en las veces que aparece esta palabra en la historia del pueblo de Dios? El Señor le había mandado a Saúl no perdonar a Agag, rey de los amalecitas. Y dice en 1 Samuel 15:9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Dios había mandado a los israelitas a que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. 1 de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón. El Señor había instruido a Israel para que no oprimiera a la viuda, al huérfano y al extranjero ni al pobre. Y en Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Jesús mandó al leproso que no dijera nada a nadie. En Marcos 1:45, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar lo que había pasado. En cada uno de estos ejemplos y muchos otros que podríamos mencionar, se hizo exactamente lo que Dios había dicho que no se hiciera. Así que esa constante es precisamente la incomodidad la que moviliza en nosotros la tendencia a interponer nuestros peros. Es esa multitud de razones, argumentos, excusas por las cuales nos parece que esa palabra que Dios nos dice no es para nosotros. Así que debemos renunciar también nosotros a los peros que tengamos. ¿Te has sentido tentado? ¿Te has sentido tentada a huir de Dios? Claro, tú no te subirías a un barco ni tomarías un avión para alejarte de la presencia del Señor. Al igual que el salmista, tú y yo podemos decir, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde de tu presencia? Todos sabemos que es imposible huir de la presencia de Dios porque Él está en todos lados. Sin embargo, pensemos en estas situaciones. Una persona no quiere ir a las reuniones de la iglesia porque sabe que está en pecado y teme ser confrontado. Otra persona evita pasar por un lugar donde sabe que vive un hermano
porque tendrá que pedirle perdón por algo que ha hecho. Otra persona posterga ir a un encuentro porque sabe que habrá un llamado al compromiso y teme las consecuencias de asumir un compromiso con Dios. Otra persona se resiste a las invitaciones a ser parte del discipulado de la iglesia porque sabe que al hacerlo tendrá que comenzar a rendir cuentas. En cada uno de estos casos, las personas están evitando una situación porque no desean hacer algo que saben que el Señor les va a requerir que lo haga. No podrán seguir caminando con Él si no obedecen. En definitiva, cada una de estas personas está huyendo a su manera de la presencia de Dios. Y el deseo de querer huir viene en esos momentos en los cuales se desata una fuerte lucha entre nuestros deseos y la voluntad del Señor. Ni siquiera el Hijo de Dios fue librado por esa batalla. En Getsemaní, el Señor abrió su corazón al Padre y le dijo con absoluta franqueza: si existe otra manera de hacer esto, por favor, muéstramelo. Necesitamos saber que este tipo de conflictos interiores son parte del precio que debemos pagar por seguir al Señor. Y es normal experimentarlos. Lo que no es aceptable, lo que no es normal, es dejar que nuestra voluntad imponga sus deseos sobre el rumbo que tenemos que tomar en Cristo. No es aceptable porque alimenta la esencia de rebeldía que cada uno de nosotros heredamos de Adán. No es lícito porque no es posible evadir la voluntad de Dios. Al menos si nuestro compromiso con Dios es serio. Podemos postergar por un tiempo, poner por obra lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero no dudemos por un instante que si el Señor ha puesto su mano sobre nuestras vidas, Él nos irá a buscar. No importa dónde nos metamos. No importa dónde nos escondamos. Jonás es el ejemplo perfecto de esta verdad. Ahora Jonás había huido y estaba en un barco. Y estaba en un barco en medio de una tormenta, dormido. ¿Por qué dormía Jonás? Pues yo pienso que el alivio de haber escapado de la misión que le había encomendado el Señor, ese descanso fue para él un refrigerio y podría darse el lujo de descansar un poco. ¿Cómo podía tenerle miedo a una tormenta cuando había escapado de la tarea de predicar el arrepentimiento de los asirios? Esto ni se comparaba con aquello otro. Su insensatez había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Cuando tú y yo hemos elegido el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que necesite para reprendernos y volvernos al camino. Muchas veces ha usado a los paganos que están en tinieblas como voceros de Él. Hasta un asno puede ser un instrumento, como lo fue en el caso de Balaam. Y en este caso, en el caso de Jonás, el capitán del barco lo exhortó a hacer lo que debería haber hecho desde el primer momento: clamar a Dios. El hecho es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectados otros aspectos de la vida. La desobediencia en un área acarrea consecuencias para toda la vida y para la vida toda.
Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a transitar por ese peligroso camino donde se intenta seguir a Dios a mi manera, a nuestra manera, como se nos da la gana. Y no podemos seguir a Dios como se nos da la gana, a nuestra manera. ¿Sabes qué pasa? Que la desobediencia, como es un pecado, produce en nosotros un adormecimiento que nos lleva a perder sensibilidad espiritual. En el Salmo 32, 9, el autor nos dice que la persona que no confiesa sus pecados es como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. En un sentido, cuando escogemos darle la espalda a Dios, Él tendrá que sujetarnos con un cabestro y con un freno, porque el diálogo no ha funcionado con nosotros. Quisiera detenerme un instante en la respuesta de Jonás a los marineros. Los marineros estaban carentes de discernimiento y llegaron a la conclusión de que el mal que vivían era por culpa de Jonás y lo interrogaron acerca de su situación. Y él contesta: soy hebreo de hebreos y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El término se usa para describir una postura de sumisión a una figura que tiene mayor autoridad que la que tiene uno mismo. Por esta razón, el temor va de la mano de la obediencia, porque cuando este ser superior habla, sus palabras tienen un peso que las ubica por encima de cualquier consideración personal, de cualquier presupuesto personal. Mira, se pueden decir muchas cosas de Jonás. Sin embargo, hay una cosa que podemos afirmar sin temor a equivocarnos. No era, ni por casualidad, un hombre que temía a Dios. En su declaración no solamente dice que le teme, sino que reconoce que Él hizo el mar y la tierra. ¿Cómo puede un hombre que afirma que Dios es el creador de todas las cosas estar arriba de un barco intentando huir de la presencia del que hizo el mismo mar en el cual está navegando? Eso es absurdo. La declaración de Jonás revela la clásica contradicción que existe entre las palabras y los hechos de quienes creen solamente con la cabeza. El profeta, como buen israelita, tenía todas las respuestas correctas memorizadas. Y muchos de nosotros tenemos respuestas bíblicas memorizadas para muchas personas. El profeta había compartido con sus vecinos y compañeros de trabajo las enseñanzas que había recibido desde pequeño. Proclamaba su compromiso con estas verdades, pero su vida mostraba que en su corazón habían otros principios, su propia agenda, sus propios presupuestos. Y muchas veces nosotros también hemos transitado por ese camino, afirmando el valor de las verdades eternas de Dios, pero viviendo conforme a nuestros propios principios personales. Esta incongruencia en los más sensibles siempre va acompañada de cierta vergüenza. Así como dijo el apóstol Santiago 3:10, exclamamos: hermanos míos, esto no tiene por qué ser así. No podemos saber exactamente en qué pensaba Jonás cuando le dijo a los marineros que lo tomaran y lo echaran al mar. De seguro no sabía absolutamente nada de ese gran pez. Ese gran pez que Dios enviaría a rescatarlo, pues el Señor estaba manejando todo esto, estaba en esto. Lo que sí vemos es que la convicción de pecado lo había llevado a asumir la responsabilidad por la tormenta que azotaba
la embarcación. Sin embargo, su independencia persiste. Sus propios presupuestos persisten. Lo apropiado hubiera sido que clamara a Dios por misericordia, confesando su pecado y declarando su voluntad de hacer lo que le había sido encomendado. Pero Jonás no discernía el corazón misericordioso de Dios y entendía que, una vez desviado, no tendría solución para su pecado. Decidió tirarse al mar y enfrentarse a una muerte casi segura. Oye, tú, como cristiano, ¿te has encontrado luchando con sentimientos similares? Parece que nuestros pecados pesan más cuando estamos involucrados en llevar un mensaje. Quizá cuando la gente sabe que somos cristianos y estamos en el ojo público. De todas maneras, en ocasiones hemos contemplado el abandono de todo porque sentimos que nuestro pecado ha acabado con la posibilidad de seguir siendo útiles para el Señor. Al igual que Pedro, pensamos seriamente en volver a nuestras redes. Esta forma de pensar es una de las razones por las cuales practicamos tan poco la confesión. No confesamos nuestros pecados, nos da vergüenza y nos quedamos con ellos. El enemigo se encarga de trabajar en nuestras mentes para que creamos que los pecados que hemos cometido no tienen arreglo. El gran gancho por el cual nos mantiene atrapados, ese gancho se llama la culpa. Creemos que Dios ya no podrá escucharnos porque nuestra maldad no tiene arreglo. Convencidos de esta realidad, entramos en la desesperación y procuramos ponerle fin a nuestra miserable existencia. El gran estorbo a nuestra relación con Dios no es lo abominable de nuestro pecado, sino el gran estorbo son los requisitos que nosotros mismos y que la religión y los legalistas nos imponen para venir a Él. Nuestro pecado es una abominación, pero puede ser perdonado con una simple confesión. Pero sin embargo, nosotros queremos adornar nuestra confesión con demostraciones prácticas de nuestro arrepentimiento que son innecesarias. Inmersos en el pecado, el mejor camino es acercarnos a Él sin vueltas, arrepentidos y a la vez confiados de su amor, de su perdón. Muchos de nosotros tenemos una vida de oración que podría bien estar acompañada de un cartel que diga: úsese solamente en casos de emergencia. Cuando Jonás estaba dentro del gran pez, ahí fue cuando oró en casos de emergencia. Son estas las oraciones que se elevan cuando la crisis ha llegado a tal estado que ya no nos queda otra salida que mirar hacia los cielos y clamar que Dios intervenga. Pensar en la oración en estos términos es tener una perspectiva muy limitada acerca del aspecto de la oración en la vida espiritual. Es, sin embargo, un concepto arraigado en nosotros. El resultado es que nuestras oraciones se asemejan a la lista que elaboramos cuando vamos al supermercado, cuando vamos de compras. Tenemos una lista. Elevamos nuestros pedidos al cielo y luego seguimos nuestro camino. La verdadera oración, decía Agustín de Hipona, la verdadera oración no es otra cosa que el amor. Esto nos debe acercar a lo que es la verdadera naturaleza de la oración, el amor que le tenemos
a nuestro Señor. ¿Piensas que la única razón por la que Jesús se apartaba con frecuencia a lugares solitarios era para pedir cosas? ¿En oración? Claro que no. Necesitaba disfrutar de esa amistad transformadora que resulta en los momentos de intimidad con el Padre. Y esos momentos de intimidad son mediados durante la oración. Seguramente por esta razón los discípulos se acercaron y le pidieron que les enseñara a orar. No es que no sabían elevar peticiones a Dios, sino que carecían de esa intimidad, de esa relación, de ese verdadero misterio que le llamamos oración. Qué fácil es para nosotros, sumergidos dentro de nuestro cristianismo, convertir la oración en una lista de peticiones para sacarnos de apuros. Sin embargo, hoy el Señor nos invita a ingresar a otra clase de experiencia. Por esta razón, Jesús decía que cuando oramos, debemos encerrarnos en nuestro cuarto, cerrar la puerta. Más bien, Cristo vislumbraba un tiempo de intimidad con el Padre, en el cual el resultado principal era que Él nos transforme a nosotros por medio de nuestras oraciones. Todos necesitamos transitar por este camino. Amados míos, en esta reflexión acerca de Jonás, podemos renunciar a muchas cosas que el Señor nos ha hablado. Renunciar a nuestros peros. ¿Cuántos dolores de cabeza nos producen a nosotros las excusas? ¿Cuántos dolores de cabeza le producen a usted estar en situaciones donde se demora en hacer lo que Dios le está pidiendo? ¿Cómo podemos acortar el tiempo que pasa entre recibir instrucciones de Dios y hacer lo que Él nos manda? Por ejemplo, una instrucción sencilla es dejar de pecar porque hay un propósito para ti. Hay un plan maravilloso. ¿Cuánto tiempo vas a tomarte para dar el paso, para tomar la decisión? ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde más luchas con hacer lo que Dios te manda? ¿Tienes las fuerzas? ¿Tienes las energías para tomar decisiones radicales en tu vida? No podemos escaparnos del Señor. No podemos escondernos de Él. Si tu pecado te avergüenza, es sencillo, no te escondas. Ve donde Él. Pide perdón. Él te restaurará. Él te sacará de ese encierro. Él te rescatará de ese gigante pez donde te encuentras metido. ¿Cuáles son las áreas de tu experiencia espiritual donde notas que tus palabras no coinciden con tus actos? ¿Qué pasos puedes tomar para acortar distancia entre lo que dices y lo que haces? Tómate un momento y pídele al Señor que trabaje en tu vida para que puedas creer con la mente y se instale también en tu corazón y seas una persona íntegra. ¿Sabes qué es una persona íntegra? Que lo que piensas, que lo que hablas y que lo que haces tienen un mismo sentido. Son lo mismo. Que Dios nos bendiga.